Soy Evelyn Díaz Sifo, escritora, y hoy quiero hablarles sobre los recursos narrativos. Si sos escritor, si querés escribir un libro o estás escribiendo un libro, estoy segura que esto te va a servir, así que quédate a ver este video. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar sobre recursos narrativos, pero antes quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Instagram. Allí van a poder encontrar distinto contenido y te invito a suscribirte a este canal. Aquí hablamos sobre tips para escritores, hablamos sobre crecimiento personal y la atracción, lo cual es indispensable para cumplir nuestros sueños. Todo va de la mano, así que les recomiendo que vean esos videos. Y voy a empezar a subir videos más seguidos, así que activen la campanita para no perdérselos. Vamos a comenzar con los recursos narrativos. Tenemos primero estructura literaria. Estructura literaria puede ser lineal o no lineal. Ahora les voy a hablar sobre la lineal. La estructura literaria lineal sigue una línea cronológica de tiempo. Es cuando en una historia todo avanza de forma lineal, como dice la palabra, pero es más fácil escribirla y leerla. El lector entiende mejor en qué espacio-tiempo se encuentra la historia porque la historia va avanzando de forma cronológica. ¿Qué pasa con este recurso lineal? Todo va a suceder en un periodo limitado de tiempo porque la historia tampoco puede ser tan larga y si va a ser cronológica tal vez, el tiempo transcurre, por ejemplo, los días pasan, las horas pasan, pero no puedes estar escribiendo durante un mes entero. Eso es lo que tiene de malo, digamos malo, depende cuál sea tu intención al escribir o qué es lo que querés transmitir de esta estructura literaria. En esta estructura también los personajes evolucionan a medida que transcurre la historia. Después tenemos la estructura literaria no lineal. La estructura literaria no lineal serían los viajes en el tiempo y las historias lineales pero con retrocesos. Por ejemplo, los viajes en el tiempo, ya saben, es cuando en una historia el personaje hace viaje en el tiempo y todo transcurre en distintas épocas, en distintos momentos. Se utiliza mucho en ciencia ficción, genera diversidad y misterio, pero puede dar pie a errores cronológicos, porque te tiene que cerrar toda la historia, las épocas y todo lo que estás contando tiene que tener, una coherencia. Entonces puede suceder que al escribir la historia con tantos viajes en el tiempo haya algo que no coincida después con el futuro y el lector se dé cuenta. Después tenemos la lineal con retrocesos, que está dentro de la estructura literaria no lineal. La estructura lineal con retrocesos ayuda a conocer el pasado de los personajes. Es cuando están contando una historia y cada tanto vuelven al pasado para contar una escena específica de ese personaje. Lo que tiene es que puede generar confusión en el lector. Puede generar confusión en el lector si se cambia mucho de época. Se debe evocar a escenas del pasado que sean importantes y que conecten con la actualidad de la historia. Tiene que haber una relación. No tiene sentido que vuelvan al pasado para contar algo del pasado de ese personaje, pero que no hace a la historia, que no va a modificar nada, no va a explicar nada que esté sucediendo en la parte actual, digamos, de la narración. Otro recurso narrativo que tenemos es la narración, justamente. Tenemos por un lado el tiempo y por otro lado la voz. El tiempo puede ser presente o pasado. Por ejemplo, contar algo que está sucediendo en este momento o contar algo que ya sucedió. Con respecto a la voz puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. La voz en primera persona es cuando el personaje está contando directamente la historia, como si fuera un diario íntimo, por ejemplo. En la segunda persona, vos le estás hablando directamente al lector, como en las publicidades, que te dicen, te recomiendo que hagas esto, lo otro, o vos fíjate si te gustaría experimentar esto, o cuando el escritor le está contando al lector directamente la historia, la novela, lo que sea. Y en la tercera persona tenemos al narrador omnipresente, que es aquel que sabe todo lo que sienten los personajes y todo lo que sucede. Y el narrador descriptivo, que solamente se limita a describir las situaciones, las escenas y todo lo que pasa, pero no se involucra o no expresa, no detalla cuáles son los sentimientos y las emociones de los personajes. Tercero, como tercer recurso narrativo tenemos los diálogos. Los diálogos le dan vida a las personas, le dan vida a los personajes, avanzan en la trama, muestran qué piensan y cómo piensan los personajes. A través de los diálogos podemos demostrar las emociones, los sentimientos, si el personaje que está hablando está enojado, qué es lo que está sintiendo, la personalidad del personaje, el tono en que habla, qué tipo de confianza existe entre los personajes, cuál es el estado de ánimo.
de ellos. Espero que les hayan servido estos consejos, espero que les haya servido esta explicación. Me gustaría que me dejen en comentarios si les gustaría que dé más ejemplos respecto a estos temas y que me sugieran de qué otra cosa podría hablar respecto a temas literarios, dudas que ustedes tengan a la hora de escribir, lo que sea. Coméntenme y bueno, regálenme un like si este video les gustó, si les sirvió, que es la idea. Y bueno, nada, los invito a suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.